Buenos días, estimados estudiantes. Hoy iniciaremos revisando el módulo de legislación laboral y nómina en nuestro tema 3. Recordamos que el objetivo general de este módulo es dar a conocer el manejo, identificación y contabilización de la nómina de acuerdo a las técnicas y normas legales y además las relaciones interpersonales entre los directivos. Y continuamos revisando el resultado de aprendizaje de conocer y aplicar los principios de la legislación laboral. Recuerden que estamos basados bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Y vamos a ver qué es nómina. Nómina, en pocas palabras, es aquello que recibe el trabajador, ¿sí? Es esa suma de registros financieros, de sueldo de los empleados, incluyendo el devengado, es decir, los salarios, bonificaciones, viáticos, horas extras y demás, adicional de restarle las deducciones, que son los aportes a salud y pensión que debe hacer el empleado. En términos contables, la nómina es lo que el empleado recibe, es decir, la cantidad pagado por los servicios que prestaron durante cierto periodo de tiempo. Las selecciones de la nómina son devengado, que es todo lo que recibe un empleado, deducciones, todo lo que se le resta al empleado, y apropiaciones, todos los pagos que debe hacer la empresa sobre ese valor de la nómina. Entonces, vamos a mirar un esquema de nómina y en este esquema tenemos el devengado inicialmente, tenemos aquí el nombre del empleado y vamos mirando cada uno de los días, el salario básico, los días liquidados, cuánto devengó y sobre ese devengado empiezan a contabilizarse las horas extras, recargos dominicales, auxilio de transporte, comisiones y demás. Aquí no están incluidos, este es un tema básico, pero aquí incluimos también de pronto comisiones, bonificaciones, viáticos u otros conceptos que incluyen en el devengado. Las deducciones que son salud pensión, en el caso de que se dé fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente y otras deducciones. Y el neto a pagar es lo que se llama nómina. El concepto o la sección de provisiones a los empleados está a cargo del empleador. Entonces, miremos, el devengado es lo que el empleado gana en un mes o periodo a liquidar y el término y el trabajador puede ganar dinero por los siguientes conceptos, es decir, es el salario como tal, más aquellas comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, auxilio de transportes, viáticos y entre otros. El salario es esa retribución, como lo vimos en temas anteriores, es la retribución que recibe una persona por dar su trabajo o por contraprestación al servicio que dio y esto lo recibe para enriquecer su patrimonio. Para este año 2020, el salario mínimo legal vigente es de 877,803 pesos y el auxilio de transporte es de 109,854. Hay un salario mínimo integral que es por 11,411,439. Este salario integral se divide en dos factores importantes. Uno salarial, ¿sí? Por los cuales se les van a pagar cierta, la parte se le va a liquidar, por ejemplo, salud, pensión. Y el factor prestacional, que es cuando ya van a liquidarle las vacaciones y demás, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, para que ustedes lo tengan. Entonces, el factor prestacional es la proporción o porcentaje que representan las prestaciones sociales, los beneficios legales y extralegales, subsidios y todo lo que se pague en especie. Recordemos que el salario se divide en tres, ¿sí? Puede ser pagado en monedas, o sea, en dinero, en especies o un salario mínimo, un salario mixto, es decir, te pagan en dinero, pero también te dan una parte en especie.
Los pagos que constituyen salario. En el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo nos habla de los pagos que constituyen salario. Entre ellos encontramos la remuneración diaria fija o variable, las primas habituales, los sobresueldos, los viáticos, más que todo esa parte destinada en manutención y alojamiento, bonificaciones, el valor de trabajo de las horas extras, recargo nocturno, los dominicales, ¿sí? Los porcentajes o comisiones sobre ventas o cobranzas y vivienda, alimentación, vestuario y suministros por el empleado. Eso hace parte de un salario. ¿Cómo se calcula el salario? El salario es igual al sueldo básico más auxilio de transporte, más horas extras, más comisiones, más viáticos. Recordemos que salario no es lo mismo que sueldo básico. El sueldo básico es una asignación básica mensual que se le da a una persona. Es decir, si te dicen que te van a pagar mensualmente 3 pesos o 300.000 pesos, es ese valor nada más. Que de los 300.000 pesos hiciste unas horas extras, que de los 300.000 pesos, o sea, aparte de los 300.000 pesos, trabajaste horas extras y te van a dar una comisión porque hiciste una buena cobranza o te tocó viajar y te pagaron unos viáticos, ese salario, eso se convierte ya cuando sumas todo en salario. El auxilio de transporte vamos a tenerlo en cuenta para quienes tengan un salario igual o inferior a 2 veces el salario mínimo. Y el objetivo es que el trabajador cobre parte del desplazamiento entre el sitio de trabajo y su lugar de residencia. Pagos que no son salarios. En el 28 nos hablan sobre lo que no es salario y nos dice que son las sumas que ocasionalmente por mera liberalidad recibe el trabajador, es decir, una bonificación, un regalo que le hizo el jefe y le dio 50.000, 100.000, lo que le haya querido dar por mera liberalidad, ¿sí? Por gratificación a lo que hizo. O lo que recibe el trabajador en dinero en especie para desempeñar a cabalidad funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otras semejantes. Y las prestaciones sociales no hacen parte del salario. Los suministros en especie, los pagos que expresamente no son salario de vacaciones y compensación en dinero, el subsidio familiar, viáticos accidentales, o sea que te tocó viajar por accidente a alguna parte, y los beneficios, auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente, ¿sí? Hay unas normas protectoras sobre el salario y en el artículo 127 dice que las obligaciones, nos habla de las obligaciones y provisiones en cuanto a la gestión de salarios y nos da cabalidad que no se puede retener o reducir o compensar la suma alguna del dinero de un trabajador sin previa autorización escrita u orden judicial. Es decir, nadie te puede descontar nada del salario que tú no hayas autorizado. En los casos que se puede retener el dinero sin autorización, debe estar escrito, pueden ser multas, puede, ya allí existirá una orden por un juez emitida, ¿sí? La retención en la fuente, también las cuotas sindicales extraordinarias, los préstamos por libranzas en las que el banco pida y las cotizaciones a seguridad social. Allí no se necesita pedir permiso para hacer la retención o deducción en el salario. El salario mínimo legal o convencional no es embargable, es decir, no solo se puede embargar la quinta parte del salario de un trabajador, ¿ya? Es decir, yo no puedo eh, embargarle todo el salario a una persona. Aquí hay un ejemplo que doy, ¿sí? Si un trabajador devenga un salario mínimo de 877.803 pesos mensuales, no puede embargarse por una
deuda con el almacén X. Pero si el trabajador devenga 900.000 pesos o más, el salario se procede a restar el salario devengado del valor mínimo y a ese resultado se le divide entre 5. Y ese valor sería el mensual a embargar y a colocar a disposición del juzgado. Es decir, a los 900, a los 900.000 pesos, usted le va a restar 877,803 y esos 22.000 pesos que quedan, usted lo va a dividir entre 5 y solamente le pueden embargar mensualmente 4.439 pesos. Es decir, haga la operación que le dice allí. Sin embargo, cuando se procede por demanda de una cooperativa o de fondo de empleados o por obligación de alimentos, sí se puede embargar hasta el 50% del salario, sea cual sea mínimo o no, ¿ya? Si proceden al total del salario, al 50% del total del salario. Existen unas jornadas de trabajo y las jornadas de trabajo nos las argumenta nos las expone en el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo. Y nos dice que existen unas horas ordinarias, que son 8 horas al día, es decir, que un empleado debe trabajar 48 horas a la semana. Hay labores que son especialmente insalubres o peligrosas. El gobierno debe ordenar la reducción de la jornada, pero ya eso es estipulado a 6 horas y 36 a la semana. Existen otras jornadas en las cuales digamos, que son diferentes. Una jornada diurna va desde las 6 de la mañana a las 9 p.m. Es decir, si usted trabaja en ese rango de hora, usted está dentro de una jornada diurna. Pero si usted trabaja dentro de las 9 de la noche y 6 de la mañana, usted está dentro de una jornada nocturna. ¿Qué pasa con esas jornadas? Que dependiendo de la jornada, si usted trabaja más de las 8 horas, usted va a hacer unas horas extras. Esas horas extras pueden ser diurnas o nocturnas, o en dado caso, dominicales. Y dominicales diurnas o nocturnas, dependiendo de la jornada en la que se encuentre laborando. Para calcular, digamos, las horas extras o el valor de una hora extra, aquí están las fórmulas. Es la hora del trabajo nocturno, que es una hora normal, por 1.35. La hora extra diurna, si la habíamos visto, la diurna es del 25%, la nocturna es del 35%, la hora extra, ojo, una hora nocturna no es lo mismo que hora extra nocturna. Lo que es hora extra, hora nocturna, que a usted le toque trabajar de noche para las personas que hacen turno, los vigilantes, hay algo que se llama recargo nocturno, porque trabajan dentro de, por ejemplo, trabajaron en el horario de 9 a 6 de la mañana. Sí, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Trabajaron de 9 a 5 de la mañana y listo. O sea, a esas personas se les va a pagar su hora normal más un 35% por el recargo nocturno, como lo podemos ver aquí, que es el recargo nocturno. La hora normal por 1.35, que es el recargo nocturno, es decir, el 35%. La hora extra diurna también va de 6 a 9 y es 1.25. Por la hora extra nocturna es 1.75. La hora ordinaria dominical también está por 1.75, es decir, el 75%. La hora extra diurna, dominical o festiva es igual a la hora ordinaria por 2, es decir, se paga el doble. Y la hora extra nocturna dominical se paga 2.5, o sea, el doble y medio día más. Por ejemplo,
El trabajador tiene una jornada de 8 horas, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La jornada laboral ordinaria se cumple a las 4 de la mañana, ¿sí? Porque empezó a las 8. De modo que ha laborado 2 horas extras nocturnos. Luego, el valor de la hora ordinaria lo tenemos en vale de 10.000. El valor de recargo es de 25% para un total, ¿sí? Del 125%, que quiere decir 17 por de 17.500, que quiere decir que es 10.000 por 1.75, es decir, el valor de la hora. El valor de la hora le sale a 17.500 pesos la persona que trabajó de noche. Como trabajó 2 horas extras, esas 2 horas extras se las pagaron a 35.000. Aquí estamos calculando horas extras, no recargo nocturno. Simplemente las 2 horas extras. Entonces, cuando se trabajan horas extras en la noche, entonces equivale al valor el del recargo nocturno, que es lo que le sale la hora, por las 2 horas extras, por las horas que haya elaborado. Vamos a la sección de deducciones. Digamos que ahí hicimos un ejemplo más amplio de lo que era y más adelante vamos a ver el ejemplo más detallado. Las deducciones son los conceptos que el trabajador adeuda o que debe pagar. Estos son descontados del total devengado por el empleado. Entre los conceptos que se deben pagar a descontar o reducir es la seguridad social, que es el 4%. En el caso de la pensión, depende del salario para hacer el aporte al Fondo Solidario de Pensiones. También tenemos deducciones por libranzas, embargos, cuotas de sindicato, créditos o deudas con el empleador. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es ese Fondo de Solidario de Pensiones? Es un fondo, un valor adicional que el trabajador debe aportar cuando gana más, ¿sí? Igual o más a 4 salarios mínimos. Entonces, dependiendo de la cantidad de salario, va a pagar un porcentaje. El porcentaje es del 1% para los que ganan hasta 15 salarios mínimos. De 16 en adelante va aumentando según esta tabla que tenemos aquí. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de nómina. Ejemplo de nómina. El empleado Juan Pérez laboró 5 días en la jornada nocturna y otros 5 días en jornada diurna. La siguiente información es proporcionada para realizar la nómina. Su salario es de 1.350.000. Laboró 10 días. Hizo 2 horas extras nocturnas y 4 horas ordinarias dominicales. Entonces, aquí está el esquema de la nómina, lo que deben pagar. Aquí ya está liquidado porque cuando lo hacemos en Excel están formulados y simplemente es colocar el salario, los días trabajados y el resto se hace solo. Eso es Excel y nos facilita la vida, ¿sí? Pero debemos aprender a hacerlo manualmente para poder entender y cuando vayamos a un Excel sepamos cuáles son las operaciones que debemos utilizar. Entonces vamos a hallar el valor de vengado según los días. Entonces, vamos a analizar primero. ¿Tiene derecho a un auxilio de transporte? Recordemos aquí que nos dice que el auxilio de transporte se tiene derecho cuando es igual o inferior a 2 veces el salario. Es decir, que sí tiene derecho. ¿Sí? Es decir, que sí tiene derecho. ¿Sí? Porque ¿cuántos son 2 veces el salario? 1.600.000.
1.615.000 pesos. Y la persona gana 1.350.000. El valor de la hora. Entonces, ¿cuál es el valor de la hora? El valor de la hora es igual al salario por 240. Es decir, 240 ¿de dónde sale? Son 8 horas al día por 30 días. Entonces, el valor de la hora es 1.350.000 entre 240 igual a 5.625 pesos la hora. ¿Cuántas horas laboró? Entonces, analicemos lo que está en rojo. Entonces, laboró 5 días en la jornada nocturna y otros 5 en la jornada diurna. Entonces, los días laborados fueron 10 días, ¿sí? 5 días diurnos nos equivalen a 8 horas por día. Por 5 días es igual a 40 horas diurnas. Y 5 días de recargo nocturno nos habla entonces que si son 8 horas por 5 días son 40 horas nocturnas. Es decir, que 5.625 la hora por 0.35, que es el valor del recargo nocturno, hay un valor adicional a 1.969, el valor adicional de la hora. Ojo, recordemos que entonces son 40 horas y 40 horas nocturnas son 80 horas, que son 450.000 pesos. Pero como hizo horas de recargo, hay unas 40 horas que son de recargo nocturno, vamos a hallar el valor del recargo nocturno, que es de 1.969 pesos, por 40 nos vendrían dando 78.750. Es decir, eso se le va a sumar a los 450. ¿Cuántas horas extras laboró? Entonces, nos dicen que laboró 2 horas extras, 2 nocturnos y los dominicales. Entonces, hallemos las 2 horas extras nocturnas. 5.625 que vale la hora por 1.75, es decir, el 75% que vale una hora extra nocturna, el valor de la hora extra es igual a 9.843 pesos. Y si trabajó 2 horas, es igual a 19.688. Y las horas dominicales dicen que trabajó 4 horas dominicales. 5.625, que es lo que vale la hora normal, por 1.75, que equivale el valor también a una hora dominical, igual da 9.843, y si las multiplicamos por 4, que fueron las horas dominicales, serían 39.375. Entonces, vamos un momento atrás y recordemos cuánto fue analizado: recargo nocturno, el valor dominical y el auxilio de transporte. Aquí está, las horas extras que hizo fueron 78, el recargo nocturno 9.688 y el trabajo de domingo y festivo. Entonces, vamos recordando, vamos viendo, aquí están, los diurnos fueron 450 normalito, y le vamos a adicionar el tema de recargos nocturnos, que son 78.000 pesos. También las horas extras las vamos a agregar y decimos que las horas extras nocturnas son 19.688 pesos y las horas extras dominicales son
39.375. Ahora vamos a hallar el valor de las deducciones según los días trabajados. Las deducciones son del 4% para los empleados, es decir, el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Decir 4% es igual a decir 0.04 por 0.04, para que lo tengan claro, es decir, 4 entre 100. Y 624, 431 menos 36 menos 36.618, que fue el auxilio de transporte, por 0.04 es igual a 23.000. Igual la pensión porque son el 4%. Y no le aplica al descuento de fondo de servicio de pensión, fondo solidario de pensiones, porque no es mayor a 4%. ¿Listo? Espero sus dudas, las espero el día del encuentro sincrónico. Feliz día.